Listo, estamos. Bueno, genial. Guille, no sé si querés arrancar de vuelta por el tema de la grabación. Te comento que estás muteado, así ya directamente arrancamos. No, bien, bueno, agradecerles a todos por estar acá. Estamos repitiendo porque nos olvidamos de poner a grabar antes, así ya les queda a todos a ustedes a posteriori. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a ver las herramientas de la tecnología que hay nueva dentro de Photoshop, incluyendo todas las herramientas, o sea, cómo trabajan y cómo se vinculan todas las herramientas del Creative Cloud y además, por otro lado, cómo interactúan con la inteligencia artificial. Bueno, Hugo Riverón es una persona que ha implementado y ha trabajado mucho en empresas editoriales y se dedica a todo lo que tiene que ver con la parte de producción gráfica, con lo cual nos va a dar un buen panorama de cómo está y cómo se incrementa el trabajo y se potencia con estas nuevas herramientas. Bien, Hugo, todo Bueno, tuyo. genial. Buenísimo. Bueno, antes de arrancar, quería comentarles un poquito de qué va toda esta charla. En algún punto tiene que ver con, como decía Guille, las nuevas tecnologías que se van implementando dentro de las herramientas de escritorio que habitualmente trabajamos en nuestro día a día. Adobe ha implementado desde hace ya bastante tiempo tecnología de inteligencia artificial dentro de sus productos, ¿sí? Esto ya tiene larga data, digamos. En algún punto, allá por 2016, incorporaba una tecnología llamada Sensei, que aún hoy la tenemos, ¿sí? Hoy Photoshop, por ejemplo, ya incorpora características de la inteligencia artificial generativa de Adobe llamada Firefly. Un poco la charla va a girar en torno a esto. El eje central, sin ninguna duda, va a ser Photoshop. Quizás estemos viendo alguna otra aplicación para ver de qué manera podemos interactuar. Pero el foco va a estar dado ahí. Y también, como comentaba Guillermo, en mi caso particular, yo trabajo mucho con empresas editoriales, con gráficas, y que muchas veces cuando uno tiene que presentar nuevas tecnologías, ¿sí? Hay mucha resistencia, ¿sí? Pero por otra parte, y esto también desde hace muchísimo tiempo, están todos aquellos que buscan el botoncito que lo hace todo. Y ese botoncito está llegando en algún punto con todas estas nuevas tecnologías, pero existe detrás de todo eso, me voy a quedar sin laburo. Y lo que trato de hacer con todas estas herramientas y transmitir que lo que hacen es potenciar, ¿sí? Nuestro background de conocimiento, donde en muchos casos va a funcionar como una herramienta de productividad que nos va a permitir trabajar de una forma mucho más rápida y eficiente. Así que, bueno, voy sin más a compartir ya mi pantalla. Desde ya les comento de que cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan en el medio de mi charla, siéntanse en la libertad de interrumpir, no hay ningún problema. Yo voy a estar a pantalla completa, en todo caso, si hay alguna consulta a través del chat, Guillermo me lo va a estar recordando. ¿Mm? Así que voy a empezar a compartir aquí un segundito. Ahí estoy. Bien. Les comento una cosita. En este caso, voy a salir 2 segunditos porque estoy en máquina nueva y el Teams me está pidiendo un tema de seguridad. Bueno, mientras lo esperamos, hacemos una pregunta por el chat. ¿De qué ciudad nos están visitando? A ver, quiero ver en el chat un poquito, saber desde dónde están. Pinamar, Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, mirá qué lindo. Santiago del Estero, Mar del Plata. Qué buenísimo. Bien, ahí ¿De estamos. Chile hay alguien o de otro país que no sea Argentina? Mirá, Punta del Este, mirá, Víctor. Córdoba, interesante. Bueno, Hugo, Bueno, ahí estoy de vuelta. ¿Se escucha estás de bien? vuelta. Bueno, ahí ya estoy compartiendo mi pantalla. Díganme si se está viendo sin problema. ¿Se me Sí, se está escucha? viendo. Bien. Em,
Bueno, de más está decir que estoy acá trabajando con Mac. Vale destacar que las características son exactamente iguales en Mac, en Windows. Em, Acá en principio yo voy a estar trabajando con algunos archivos locales, ¿sí? Voy a mostrarles aquí la aplicación Creative Cloud, ¿m? De escritorio, donde están todas las aplicaciones. Fíjense que hoy voy a estar mostrando Photoshop 2024. Si nos fijamos, está actualizado ya a la última versión. Si nos fijamos acá, la versión que tengo actualmente, ¿sí? De Photoshop, por lo menos la versión comercial final, es la 25.11, ¿sí? Voy a estar mostrando, sí, características que ya están en la versión comercial final, 25.11, y también la versión beta, en este caso, la beta pública, en este caso la 25.12. Ustedes, para poder instalar las distintas versiones, bueno, obviamente lo van a estar manejando con esta aplicación Creative Cloud, pero también acá van a encontrar distintas herramientas, ¿sí? Accesos a características que tengan que ver con, o bien directamente con las aplicaciones, ¿sí? O si no, recursos, en este caso, recursos que nosotros tenemos en la nube, donde tenemos un repositorio de archivos, ¿sí? Aquí vamos a poder trabajar con las distintas herramientas que componen Creative Cloud. Va a ser el disparador de aquellos archivos que tenemos en la nube. Por otra parte, si voy a la web, aquí tengo los archivos en la nube, y fíjense que para el día de hoy tengo acá una carpetita para ver que hay algunos archivos, ¿sí? Photoshop tiene una versión de escritorio, tiene una versión en la nube, y bueno, dentro de su familia hay otros parientes, ¿sí? Como por ejemplo, para el área fotográfica, ¿sí? Profesional, Photoshop Lightroom. Para fotografía, digamos, aficionada, tenemos la versión de Photoshop Elements, ¿sí? En fin, la familia Photoshop es muy grande. El foco lo vamos a estar dando en la versión de escritorio, y vamos a ver algunas cosas de Photoshop Web. Fíjense que acá, por ejemplo, nosotros tenemos un nuevo formato de archivo con esto de el estar trabajando con la nube. El archivo tradicional de Photoshop nativo es PSD. Bueno, el archivo que tenemos en la nube es PSDC. Fíjense que si acá directamente hago un clic, voy a estar abriendo la versión web de esta aplicación. Sin duda que, bueno, en la medida que el archivo sea pesado, va a estar haciendo una progresiva, pero por lo pronto nos va a estar mostrando ya directamente la imagen en la medida que va cargando todos los archivos. Este documento contiene varias capas, ¿sí? Donde algunas de estas capas tienen objetos inteligentes, tienen algunas características puntuales, ¿sí? Y fíjense que, bueno, aquí nosotros tenemos características que vamos a estar teniendo dentro de Photoshop Web, donde también tenemos la herramienta de inteligencia artificial generativa Adobe Firefly. Directamente acá podemos eliminar un fondo, seleccionar un sujeto, en fin. Voy a pasar directamente a la aplicación comercial de uso comercial, no la beta. Aquí lo que hice fue restaurar las preferencias para que Photoshop abriera de forma predeterminada, tal cual lo instalamos cuando nosotros lo disparamos por primera vez. Fíjense que en la pantalla de inicio, aquí ustedes van a ver siempre en el regalito que tienen ahí, ese paquetito, ustedes van a encontrar todas las novedades. Relleno generativo, que en realidad, si bien es cierto, nosotros ya teníamos rellenos generativos dentro de Photoshop con la tecnología anterior, el modelo anterior de Firefly.
Hoy ya tenemos la versión 3, el modelo 3. Las novedades son relleno generativo, ampliación generativa, ajustes preestablecidos mejorados, ¿sí? Esta barra que para aquellos usuarios que vienen usando Photoshop hace muchísimo tiempo, bueno, va a costar quizás un poquito acostumbrarse, pero ya tiene, a pesar de que es muy nueva, tiene mejoras que realmente están muy interesantes, ¿sí? Para aquellos que trabajamos, que tenemos Photoshop como herramienta de cabecera de manera cotidiana, todos los días, ¿sí? Quizás el uso hace de que hay formas de trabajo que cuando se incorporan cosas nuevas resulta un poquito invasiva y que nos cuesta adaptarnos. Bueno, les recomiendo amigarse un poquito con esta barra de herramientas. Fíjense que también herramientas que ya existían, ¿sí? La herramienta eliminar tiene mejoras y obviamente lo que les mostraba recién, Photoshop Web. Ok, aquí voy a ir ya a la interfaz de siempre de Photoshop. Y lo que vamos a encontrar que dentro de la barra de herramientas, ¿sí? Encontramos un nuevo icono. Fíjense que si lo pongo ahí en 2 columnas, tenemos un nuevo icono que está deshabilitado porque en realidad esto tiene que ver con generar imágenes, ¿sí? Este es el agregado que tiene esta nueva versión, donde como punto de partida tenemos que tener un documento. Fíjense que aquí le digo nuevo documento, elegimos el tamaño dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a hacer. Fíjense que ahí puedo elegir algo que tengo preestablecido, una historia para Instagram, tenemos esa medida y fíjense que desde aquí ya se habilita la posibilidad de que nosotros podemos generar una imagen que tenga ciertas características que, bueno, como ustedes ya sabrán, tenemos que escribir una instrucción, tenemos que escribir un prompt, ¿sí? Nuestro punto de partida también puede ser inspirado por alguna de las imágenes que nosotros tenemos acá, o si no también tener en cuenta de que cada vez que seleccionamos cada una de estas imágenes, fíjense que nos va a tirar aquí el prompt propio de cada una de ellas y quizás nos sirva como punto de partida para poder empezar a trabajar y elaborar nuestra instrucción. Las características nuevas que se incorporan, obviamente que este cuadro de diálogo, ¿sí? Si bien es cierto lo teníamos en la versión de Firefly en la nube, pero ya se incorpora, ¿sí? Dentro de Photoshop. Y fíjense que aquí nosotros tenemos como punto de partida, ¿sí? Una instrucción que de forma predeterminada le podemos decir que aquí esto sea fotografía. Si no le ponemos nada, directamente lo va a hacer de forma automática, que puede ser una ilustración, una fotografía, o si no, que decida qué es lo que me quiere mostrar, y ese va a ser el punto de partida como para empezar a trabajar. Características que se incorporan, que la vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando. Imágenes de referencia, ¿sí? A la descripción que nosotros tenemos en este caso, le podemos agregar una referencia que tenga que ver con el estilo, que tenga que ver con la forma, ¿sí? Y eso lo podemos cargar directamente de forma externa, o si no, vamos a poder elegir dentro de una galería. Y por supuesto, aquellos que hayan estado jugando un poquito con Firefly, van a ver que tenemos ahí todos los efectos que le podemos agregar a nuestra ilustración. Aquí, en este caso, voy a cancelarlo porque voy a seguir mostrando alguna característica general dentro de Photoshop. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, a ir a la interfase tradicional. Acá fíjense que nosotros tenemos un espacio de trabajo que es el que viene de forma predeterminada. Dentro de ventana, ustedes tienen acá espacio de trabajo y voy a elegir uno que tengo ya personalizado. Fíjense que ahí tengo la disposición de las herramientas totalmente diferentes, ¿sí? Aquí voy a hacer otros cambios, ¿sí?
comando K, que tiene que ver con las preferencias, ¿sí? Preparar un poco la herramienta para que cuando estemos trabajando en productividad podamos sacarle el mayor provecho. Alguna de las características que siempre recomiendo tiene que ver con el hecho de configurar acá en las preferencias, ¿sí? En la preferencia general. Fíjense que voy a exportar desde Photoshop al portapapeles. No, porque es raro que yo copie algo de Photoshop y lo lleve a otra aplicación. Siempre voy a estar importando una imagen, por lo tanto, esto lo podemos destilar y créanme que esto me va a permitir, ya que muchas veces aquellos que estamos trabajando de manera cotidiana dentro del rubro de el manejo de imagen, todo lo que tiene que ver con producción y demás, no trabajamos con una sola herramienta, trabajamos con varias, ¿sí? Y muchas veces que estamos interactuando con otra aplicación y estamos en Photoshop, trabajando una imagen muy pesada, cuando nos vamos a otra aplicación, vemos que el relojito o la pelotita de playa de Mac empieza a dar vueltas, ¿sí? Y no despega hasta que eh, pasa un buen tiempo. Y todo ese tiempo en realidad lo que está haciendo es colocar el contenido que nosotros copiamos en Photoshop para que quede disponible en el portapapeles. Significa que ya cualquier aplicación lo puede pegar. Y eso realmente no lo vamos a usar. En este caso vamos a estar optimizando nuestro rendimiento en la aplicación. Por otra parte, aquí yo podría decirle que no quiero que me muestre la pantalla de inicio para ya entrar directamente eh, a Photoshop herramienta, la interfaz habitual. Donde está interfaz, acá por una cuestión visual voy a cambiar acá el aspecto, voy a poner un color claro. Em, Ustedes cuando cargan cualquiera de las aplicaciones cloud, ustedes ven que pueden instalar en diferentes idiomas. Bueno, Photoshop me permite cambiar el idioma directamente desde acá. Fíjense que ustedes en la parte de interfaz, donde dice presentación, idioma de la interfaz, acá directamente nosotros vamos a poder interactuar entre una y otra opción. Esto es muy importante porque muchas veces quizás estemos trabajando con algún complemento, ¿sí? Que solamente funcione con el idioma inglés, o tenemos alguna acción que realmente requiere, ¿sí? Ese idioma para poder funcionar. En fin. Características que tienen que ver con la productividad, fíjense que aquí esto vamos a dejarlo tal cual, fíjense que en la gestión de archivos acá directamente, ¿sí? Nosotros le podemos decir que guarde la información de recuperación cada tanto, en este caso le voy a poner cada 30 minutos, ¿sí? Ustedes saben que cuando están trabajando con Photoshop y se les cuelga la máquina, ¿sí? Por un tema de memoria. Yo digo todo esto porque realmente en nuestros lugares de trabajo a lo mejor no tenemos el mejor equipo, de manera tal que cuando empezamos a trabajar con todas estas nuevas tecnologías, por supuesto que van a estar requiriendo un mayor, un equipo, ¿sí? Con mejores características, ¿sí? Donde quizás estamos cortos de RAM, estamos cortos de disco, y bueno, todas estas pequeñas configuraciones hacen de que podamos trabajar de una forma un poco más eficiente, ¿sí? Más cómoda. Vamos acá a la parte de rendimiento. Fíjense que de la memoria RAM generalmente vamos a estar utilizando el 70%. Aquí otra cosa que recomiendo es que los estados de historia, ustedes cada vez que van avanzando en un trabajo, ¿sí? Pueden ir X cantidad de pasos hacia atrás. Esto significa que tenemos determinada cantidad de pasos de historia. Bueno, las últimas versiones de Photoshop ya incorporan 50 estados de historia. Yo considero que con 20 está bien. Y en este caso también estamos liberando memoria, en el sentido de que va a tener que guardar hasta 20, ¿sí? Pasos hacia atrás. Acá fíjense que en este caso tenemos características que son propias de estas nuevas tecnologías. Cuando nosotros hoy hacemos una selección y quitamos un fondo, ¿sí? De forma predeterminada, lo que va a estar haciendo es trabajar sobre el dispositivo,
¿sí? De manera tal que va a producir resultados más rápidos, va a ser mucho más dinámico, pero si queremos resultados más detallados, podemos utilizar los servicios de la nube. Lo mismo va a pasar para cuando procesamos, ¿sí? Selecciones, ¿sí? La herramienta de quitar, también, fíjense que de forma predeterminada lo tenemos más rápido, y esto obviamente va en función de que nosotros estemos mirando bien nuestra configuración para que no tengamos ningún sobresalto. Todo esto obviamente lo podemos configurar de manera que, dependiendo de nuestro equipo, vamos a estar configurando una u otra alternativa. Por otra parte, para lo que tiene que ver con el procesamiento, muchas veces quizás nos quedamos con poca memoria RAM, de manera tal que aquí podríamos directamente anexar algún disco. Si yo tuviera en mi equipo varios discos, puedo decirle que haga un scratch en el disco, de manera que en la medida que se queda sin memoria RAM, empieza a tomar memoria desde ahí. Lo otro que les quiero mostrar son características que en este caso nosotros podemos agregar. Fíjense que aquí tenemos previsualizaciones de tecnología. Fíjense que aquí hay algunas que en este caso no están tildadas. Podemos activar aquí la herramienta de trazado con detección de contenido y le vamos a dar OK. Todas estas tecnologías que han ido apareciendo a lo largo del tiempo, fíjense que voy a arrancar con esto que tenemos acá. Esto es un ejercicio que utilizo mucho desde hace muchísimo tiempo en mis clases, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos una imagen donde el área que nosotros necesitamos cubrir es la totalidad de la imagen, donde tenemos ahí un blanco terrible, de manera tal que a la hora de nosotros tener que cubrir toda esa área, lo que vamos a hacer es estirar la imagen. Obviamente que si la estiro, aquí nosotros vamos a tener que toda esta gente empieza a ganar unos kilitos. Bueno, hay tecnologías que ya venían, ¿sí?, de hace tiempo y que nos parecían magia, ¿sí? Realmente, acá fíjense que esto que está dentro de Photoshop hace muchísimo tiempo, muy poca gente lo utiliza. Fíjense que dentro de edición, aquí nosotros tenemos, ¿sí?, la opción de escalar según el contenido. Fíjense que yo acá estiro la imagen y ya los chicos no suben de peso. Sí, lo que cambia en realidad es la tabla. Bueno, aquí mediante el uso de máscaras y demás, nosotros podemos proteger ciertas áreas para que no deformen. Bueno, esto es tecnología que está desde CS4. Y esto, sin duda, parecía magia, y hay muchas herramientas que nosotros hoy por hoy no dejamos de asombrarnos, pero realmente quería mostrarles que dependiendo de nuestro equipo, dependiendo de la versión que nosotros tengamos, muchas veces tiene que ver con que estas tecnologías a lo mejor, dependiendo del equipo que tengamos, puede ser que nos resulte más lenta. Por eso todo este preámbulo de mostrarles características propias de lo que es la parte de memoria. Acá fíjense que, bueno, obviamente con las nuevas tecnologías, aquí nosotros tenemos la posibilidad de hacer un relleno generativo. Fíjense que este relleno generativo, nosotros vamos a poder aquí escribir qué es lo que queremos que utilice para rellenar esa área. Si no le ponemos nada, lo que va a hacer es analizar y generar en contexto. Acá vean que, bueno, me está comentando de que vamos a estar utilizando la IA generativa de Adobe llamada Firefly. Tenemos ahí las pautas de usuario, vamos a darle OK. Aquí elegí imágenes que, bueno, fueran un tanto livianas, ¿sí? Por eso no tenemos mucha resolución, pero por lo pronto fíjense que ahí nosotros vamos a encontrar que una vez que procesa esta información, nos va a estar dando 3 alternativas, ¿sí?
obviamente que en la medida que nosotros vamos siendo más específicos con los que queremos, podemos ir filtrando. Fíjense que acá las distintas características que pueda llegar a tener cada una de estas composiciones, nosotros podemos, desde los 3 puntitos, ¿sí?, calificarla, decirle que es buena, deficiente, o directamente informar si hay algo que consideramos que por ahí está fuera de lugar. Acá lo que le quiero mostrar son algunas características nuevas que se incorporan. No sé si ya están usando este tipo de tecnología, pero fíjense que lo nuevo que en este caso nosotros tenemos es que la parte que genera, la parte nueva que genera en muchos casos cuando estamos trabajando con imágenes de alta calidad, puede ser que se note una diferencia. Acá no lo vamos a alcanzar a notar. Fíjense que la imagen no tiene muy buena calidad, y más hablando de que esto lo estoy transmitiendo en streaming, qué sé yo. Voy a mostrar esto mucho más en detalle con otra imagen que se va a notar mejor. Pero lo que quería decirles es que este iconito que tenemos ahí es algo nuevo que tiene que ver con la posibilidad de que mejore, ¿sí?, esa parte que estuvo generando ese relleno. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que acá, en este caso, con esta imagen, nosotros podríamos haber utilizado esta opción, ¿sí?, de escala según contenido. Dependiendo de muchas variables, entre las cuales está el tiempo, puede ser que utilicemos una u otra alternativa. Como ustedes verán, cada vez que ustedes hacen una selección, por ejemplo, aparece ahí pegadita, ¿sí?, en este caso a la selección que estamos haciendo, esta herramienta flotante, que la vamos a encontrar acá en ventana, que es una barra de tarea contextual, ¿sí? Esta barra de tarea contextual ha ido evolucionando, ¿sí? Tiene algunas mejoras, tiene algunas características nuevas, ¿sí? Pero lo cierto es que en principio puede resultar un tanto, ¿sí?, no sé si molesta, pero rara, donde cada vez que nosotros estamos trabajando con, por ejemplo, una selección, se va a colocar ahí abajo. Lo cierto es que esto, al igual que nuestro espacio de trabajo, ¿sí?, fíjense que cuando ustedes vienen acá a ventana, espacio de trabajo, hay algunos espacios que vienen de manera predeterminada, pero también ustedes pueden crear los propios. Acá por lo pronto yo tengo en mi espacio de trabajo, aquí en el margen izquierdo, la herramienta de información y la herramienta de texto. Y aquí tengo algunas herramientas que son propias de Adobe, de forma nativa, así como también algunos complementos, ¿sí? Todo esto nosotros lo guardamos dentro de un espacio de trabajo, de manera tal que esta herramienta, que es nueva, fíjense que a mí particularmente me resulta más cómodo quizás tenerlo acá arriba. Acá arriba, fíjense que yo le puedo decir que en esos 3 puntitos me fije la posición de la barra. De manera que ahí, si bien es cierto, estoy trabajando con otra herramienta que no tiene características propias de para que nosotros podamos interactuar, va a desaparecer, pero por lo pronto, fíjense que ya no aparece pegadita a la herramienta que estoy trabajando. Bien, voy a cerrar esto y voy a abrir directamente un archivo de la nube. Fíjense que aquí nosotros podemos abrir documentos en la nube y en Photoshop. Esta imagen, en este caso, voy a ir a las capas, ¿sí?, para que el proceso no fuera lento y para ser un poco más dinámico. Acá directamente yo he creado algunas imágenes desde cero, ¿sí? Ya les decía, ustedes generan un documento ahí vacío y pueden indicarle acá, directamente, hacemos un clic,
quiero que sea un chico estudiando, por poner algo. Fíjense que acá directamente le puedo decir que sea una fotografía, que sea un arte. Vamos a ponerle ahí generar. No voy a entrar a jugar con los distintos prompts, eso realmente lo dejo para que ustedes investiguen y que puedan trabajar sobre eso, así ir encontrándole su propia dinámica. Pero sí quiero mostrarles cómo arranca esto desde cero. Fíjense que de forma predeterminada, un simple prompt, una instrucción muy básica. Fíjense que ahí tenemos un chico, obviamente que hay algunas características que podría criticar, pero en principio, como es una instrucción muy simple, no le hablé del contexto, no le dije que estuviera sentado sobre una silla, en una mesa de madera, en fin, esas características las está haciendo de forma aleatoria. Tenemos 3 opciones, ¿sí? Bien, bueno, con esto, el punto de partida, ¿sí? Yo lo tenía con esta imagen que tenemos acá. Esta imagen era de ese tamaño, de manera tal que acá tenemos una segunda capa, que en este caso, fíjense que lo que nosotros tenemos es que esta imagen que está con la capa bloqueada, ahí fíjense que en este caso nosotros tenemos esta acá que, bueno, aquí pasa algo y que en realidad no lo preparé, pero me gusta que pasen estas cosas, porque tiene que ver con características que nosotros cuando cambiamos de versión, ¿sí? O sea que vamos de una versión posterior a una versión anterior, es muy probable que pase este tipo de situación. Fíjense que aquí nosotros tenemos que estas capas que ustedes ven acá, ¿sí? Nosotros vamos a encontrarnos con que vamos a ir a propiedades, ¿sí? Características que nosotros hacemos en una versión anterior, en una versión posterior y vamos a la versión anterior, puede ser que no estén habilitadas. Acá fíjense que si voy a propiedades, ¿sí? Esto lo trabajé en 2023, pero la versión beta. Fíjense que acá nosotros estamos viendo que en este caso, ¿sí? Hay algo que no está funcionando porque esto era un prompt que nosotros tenemos, que lo que me permite ahí, está el orden distinto, en fin, hay alguna característica que en el paso de Photoshop Beta, Photoshop Web y la versión comercial de Photoshop, hubo algún desbarajuste respecto de lo que tenía que ver con las distintas características. Primero, fíjense que teníamos esa imagen donde estaba el fondo ahí recortado. Lo que le pedí acá, en este caso, era que tuviera, ¿sí? Un fondo con un cuadro, con un paisaje y demás, ¿sí? Y fíjense que aquí la capa generativa, aquí no me está mostrando características porque se creó una versión más reciente y no es compatible con esta versión. Digo, esto hay que tenerlo muy en cuenta, en el sentido de que muchas veces Photoshop, cuando nosotros guardamos archivos, ¿sí? En formato nativo, ustedes vieron que tenemos una opción que me permite crear compatibilidad con versiones anteriores. Bueno, eso lo que me va a permitir es que, claro, lo puedo abrir con versiones anteriores, pero lo que pierdo, si bien es cierto, está la integridad, fíjense que la imagen original era esta, donde aquí nosotros teníamos la imagen original. Le quité el fondo. A ese fondo le pedí que pusiera un cuadro, una ventana de fondo con un paisaje, ¿sí? Y dentro de las alternativas me creó esta que tenemos acá. Pero claro, aquí no puedo ver las versiones. Si ustedes se fijan acá, este iconito que ustedes tienen, esto pertenece a objetos inteligentes.
¿sí? Objetos inteligentes que están incrustados dentro de Photoshop. Este que tiene las estrellitas, lo que me está mostrando son objetos generados, ¿sí? Con inteligencia artificial generativa, de manera tal que cada vez que los seleccionamos, así como estoy seleccionando este, y ustedes ven las 3 alternativas, en este también me lo daré mostrar. Bueno, la razón por la cual no lo muestra es que está hecho en la versión beta. Por lo tanto, estas características las vamos a estar viendo, ¿sí? Ahora en la versión beta para que puedan apreciar justamente esas características nuevas. Si bien es cierto, es totalmente compatible en el sentido de que podemos verlas, lo que perdemos es la editabilidad. Y eso es muy importante, digo, porque obviamente hay algunas características que por ahí se pierden. Aquí, por ejemplo, fíjense que tengo el fondo, ¿sí? Este es un fondo que nosotros hemos colocado acá, ¿sí? Y que le falta, acá, fíjense que esto tiene como una textura, ¿sí? En realidad tiene un ruido ahí. Aquí sí voy a mostrarles, en este caso voy a hacer un clic en la miniatura para seleccionar, voy a invertir, para que en este caso tengamos aquí un relleno generativo, ¿sí? No le voy a poner nada para que esto mantenga una continuidad. En el caso anterior les mostraba donde estaban los chicos con las tablas de surf, lo que era el relleno generativo. Fíjense que acá, en este caso, ¿sí? Lo está haciendo aquí. Vamos a sacarlo acá. Perdón, vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a tirarlo acá. Vamos a ponerlo directamente debajo de ahí. Y vamos de vuelta. Vamos a poner el relleno generativo. ¿Ok? Bueno, acá fíjense que estoy trabajando con una imagen que es un poco más pesada. Fíjense que ahí nosotros tenemos lo que ha generado. No sé si alcanzan a notar ustedes, ahí voy a ver las 3 opciones. Me voy a quedar con esa. Vean que ahí tenemos la primera, que tiene un borde blanco, la segunda y la tercera. Me quedo con la tercera. Y aquí es donde les quiero mostrar. Voy a ampliarlo bastante para que ustedes lo puedan apreciar. Vamos a ocultar, hay extras. Ven que en este caso, en el margen derecho, tenemos ahí un ruido, como una textura, y se nota la transición con la nueva imagen que generó. En este caso, fíjense que volvemos acá, en el iconito tenemos esta opción que lo que me permite es mejorar el detalle. Vamos a decirle que lo mejore. Vean que ahí está mejorando el detalle. ¿Sí? En este caso la imagen es un poco más pesada, de manera tal que quería justamente, no demoró tanto, pero vean que hay una diferencia importante. Aquí en este caso Photoshop lo que va a estar haciendo, ¿sí? Es generarnos una copia en alta. Fíjense que aquí nosotros vemos que como ya se amplió una vez directamente, ahí me figura que ya está en gris, ¿sí? Por lo tanto me dice que ya se ha mejorado. Pero ustedes, no sé si logran apreciar, fíjense que hay una diferencia importante. Obviamente que todo esto, ¿sí? Dependiendo del tipo de trabajo que nosotros hagamos, si voy a estar trabajando para una publicación que va a ir
a redes sociales, y realmente el nivel de detalle, ¿sí?, que nosotros por ahí tenemos en la primera opción es imperceptible, ¿sí?, y nos va a permitir trabajar de una forma mucho más rápida. Cuando nosotros queremos trabajar ya con más calidad, bueno, tenemos que hacer este proceso, pero fíjense que hay una diferencia importante, de manera tal que ahí nosotros vamos a poder ganar y mucho. En este caso, se nota bastante. Voy a cerrar esto y voy a abrir Photoshop, en este caso beta. Acá también, fíjense que nosotros tenemos aquí el regalito donde nos dice, ¿sí?, la imagen de referencia, generar similares, generar fondo, en fin. Siempre donde está el regalito van a encontrar esas características. Voy a aquí abrir esta imagen que se llama paisaje. ¿Sí? Fíjense que acá, por ejemplo, en este caso, voy a tirar esto. ¿Sí? Voy a venir acá a filtros, ¿sí?, dentro de lo que tiene que ver con inteligencia artificial, ¿sí?, que nosotros tenemos dentro de la aplicación de escritorio Adobe. No es tecnología Firefly, pero sí es tecnología de inteligencia artificial. Fíjense que son los filtros, los neural filters, ¿sí? Acá, por ejemplo, fíjense que nosotros tenemos algunas herramientas muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo, fíjense que aquí podemos cambiar el paisaje. Fíjense que aquí, por ejemplo, esta imagen, supongo que debe ser en verano. Acá ustedes tienen la posibilidad de cambiar el contexto, ¿sí? Fíjense que le voy a decir que esto va a ser en otoño. Le vamos dando un grado de intensidad en la transición que va a ir haciendo respecto de lo que es la imagen original. Fíjense que ahí ya tenemos un cambio considerable. Obviamente que acá, en este caso, nosotros estamos viendo que pobre pibe lo hizo percha, pero por lo pronto, aquí vamos a encontrarnos con que podemos conservar el sujeto. Bueno, esto lo que va a estar haciendo es utilizar también esta tecnología, ¿sí?, de seleccionar sujeto, ¿sí?, para que podamos preservar, ¿sí?, este chico. Fíjense que ahí lo que hizo fue recortarlo, ¿sí?, y en algún punto hacer una máscara para que el chico quedara de forma más nítida y en un primer plano. Obviamente que aquí podemos también incorporar la característica que armonice con el contexto. Fíjense que vamos a armonizarlo. Y le da un cambio en cuanto a la tonalidad que nosotros estamos teniendo en la imagen completa. En vez de ser otoño, fíjense que vamos a decirle que sea invierno. Vean que ahí tenemos nieve, en fin. Y esto puede ser el punto de partida como para que nosotros también al chico le cambiemos la ropa, le podemos cambiar, le podemos poner una campera, ¿sí? Todo lo que es inteligencia artificial, ahí sí, generativa, directamente podemos ir seleccionando, ¿sí?, las distintas partes que nosotros queremos anexar, le podemos poner un gorro, en fin. Aquí en esta imagen, lo que tomé la precaución, no sé si, creo que el público convocado son todos usuarios de Photoshop y considero de que todos deben estar trabajando sin duda con objetos inteligentes, ¿sí? Cuando aplicamos un filtro, ¿sí? Fíjense que acá, cuando nosotros aplicamos un filtro, fíjense que podemos decirle que la salida sea en una nueva capa, en una nueva capa enmascarada, o si no, un filtro inteligente. En este caso, lo que va a hacer es generar, ¿sí?, un objeto inteligente de manera tal que este efecto va a estar vivo, ¿sí? Ok, vamos a abrir acá otra imagen. Si te parece, Hugo, hacer alguna consulta a ver si cómo vamos, si están
Ok, si alguien tiene alguna consulta respecto a lo que estás mostrando, ¿qué te parece? Ah, estás muteado, ¿eh? Te muteaste, Hugo. No sé por qué se muteó. Ahí estoy de Sí, vuelta. ahí estás de vuelta, No sé, sí, sí, sí. a lo mejor apreté un comando que no... Descubrí un comando, así como mis hijos en su momento tocaban el teclado y me descubrían atajos nuevos, a lo mejor un atajo de Teams, ¿sí? Bueno, acá les mostraba de que dentro del, también los filtros, los neural filters, ¿sí? Pueden hacer algún cambio sutil, por ejemplo, ahí en la fisonomía de una persona, acá en este caso simplemente un movimiento de ojos, ¿sí? Podemos también hacer un cambio, ¿sí? En lo que tiene que ver con la edad, fíjense que ahí un poco más joven, un poquito más centrada en años, ¿sí? Y también acá podemos darle un maquillaje. En este caso no está hecho de forma manual, sino que voy a hacer doble clic. Fíjense que esta es una característica. Si bien es cierto, todo esto lo podemos hacer nosotros directamente dentro de Photoshop enmascarando, ¿sí? Obviamente que vamos a ver que lo podemos hacer mediante esta función. Fíjense que transferencia de maquillaje, ¿sí? Aquí nosotros podemos tener una imagen de referencia. Voy acá a elegir otra, ¿sí? En este caso, vamos a aquí, vamos a poner esta otra chica, ¿sí? Y fíjense que en función de eso, obviamente que vamos a tener que hacer ciertos ajustes, pero es una alternativa interesante. Bueno, todas estas características en realidad nosotros ya las teníamos de antes, ¿sí? Hoy, si nosotros queremos estar trabajando con las herramientas estas mágicas, ¿sí? Vamos a poder ver que hay muchas cosas que tienen que ver con una evolución, ¿sí? Esa evolución, acá voy a mostrarles algunas características que tienen que ver con herramientas nuevas, ¿sí? Hay herramientas que en muchos casos puede ser que la primera reacción de aquel usuario de siempre de Photoshop, pero eso en realidad ya lo teníamos, o en realidad me parece que no, no es tan eficiente como, ¿sí? La manera que lo trabajaba anteriormente. En fin, un montón de respuestas que obviamente hacen que cuando reciben una herramienta nueva, ¿sí? Provoque un poquito de recelo. En este caso, fíjense que aquí nosotros tenemos herramientas dentro del grupo, ¿sí? De herramientas de selección, como el lazo poligonal. Tenemos una herramienta que es el pincel de selección, ¿sí? El pincel de selección, fíjense que ustedes van a encontrar, en principio, como siempre, en la parte superior propia de la herramienta, podemos añadir, restar, cambiar la opacidad y cambiarle el diámetro a lo que es el pincel. ¿Y cómo funciona esto? Fíjense que aquí, por ejemplo, si yo quisiera seleccionar los labios de la chica, en principio estaría cambiándole el diámetro, ¿sí? Le puedo cambiar aquí la dureza. Entonces puedo ahí seleccionar. Como esto funciona igual que lo que es el lazo, basta con contornear la imagen y ahí eventualmente ya estamos cerrando la selección. Le decía, como cualquier herramienta que nosotros tenemos, que estemos utilizando dentro de Photoshop, fíjense que ustedes pueden crear una nueva, añadir o restar, ¿sí? Aquí si pongo restar, automáticamente cada vez que pinto estaría quitando. El signo de más me permite ahí agregar. De forma dinámica puedo apretar Alt, donde ahí estaría borrando, ¿sí? Esa selección.
obviamente que cada vez que nosotros cambiamos de herramienta, fíjense que ahí tenemos la selección. Bueno, esto realmente me trae, ¿sí?, a la memoria de que, bueno, es una herramienta que ya está desde antes en Photoshop. Nosotros tenemos acá la herramienta de máscara, ¿sí?, máscara rápida, que en este caso lo que me permite también es, mediante un pincel común, pintar. Fíjense que ahí puedo pintar, voy a cambiar el diámetro, estoy pintando con negro, bueno, debería pintar con blanco, ¿sí? ¿Ok? Cuando saco la máscara rápida, ahí aquella área que nosotros estuvimos pintando, bueno, es lo que queda seleccionado. Acá voy a deseleccionar esto, ¿sí? Entonces, este va a ser el punto de partida como para que nosotros podamos aquí directamente realizar alguna tarea. Como por ejemplo, fíjense que acá le puedo poner un color uniforme, ¿sí? Y ahí ponerle, hay un color rojo, le puedo poner que ahí aplique un modo de fusión, que multiplique, en fin, ahí le puedo cambiar la opacidad. Bueno, todas estas cosas que nosotros hacemos de forma manual, obviamente que en la medida que estamos trabajando en producción, todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas mejoras que se van incorporando, realmente le van a facilitar bastante. Un segundito, que me estoy quedando sin batería. Bueno, yo voy a aprovechar a preguntar, a ver cómo vienen hasta aquí, si tienen alguna consulta específica. Sí, me sacaste la palabra de la boca, Guille. Quería... Mientras Hugo hace sus cuestiones técnicas, Ahí estamos. ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta quieren poner en el chat? Okay. Acá Bien. tenemos. ¿Hay alguna pregunta, Guille? La herramienta generativa de IA, Sí. Firefly, que está dentro del Photoshop, ¿es de uso limitado? ¿O es como en la web donde tenemos 1000 créditos por mes para descargar imágenes generadas? Sí, hay un límite. Hay un límite en las herramientas, hay un límite de créditos, pero uno puede comprar créditos posteriores. Y por otro lado, saber que, bueno, en principio, todas las imágenes que vienen de Adobe Firefly son imágenes que tienen una protección de la información. Bueno, ahí está el tema de los créditos. Muy bien, Hugo. Sí. Sí, ahí... Tienen la protección, perdón, de propiedad intelectual. Esto quería decir, ¿no? Te dejo, Hugo. Sí, 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 sí. No, no, simplemente estaba ilustrando un poquito lo que estabas comentando, de que acá en principio, fíjense que aquí tenemos la cantidad de créditos que tenemos y los que vamos consumiendo. Pero bueno, la parte comercial ya la aclaraste. Bien. Bueno, ¿seguimos? Ok, voy a seguir con, en este caso, Photoshop Beta. Recuerdan que habías comentado anteriormente el tema de las preferencias. Voy a ir nuevamente aquí a ajustes generales, ¿sí? Como restauré las preferencias para poder mostrar Photoshop tal cual, ¿sí?, ustedes lo tendrían una vez que lo instalan por primera vez, fíjense que acá también la configuración que tenía anteriormente de exportar portapapeles que le había quitado, ¿sí?, está de forma predeterminada. Y aprovecho esto de que les comentaba de restaurar las preferencias, ¿sí?, que antiguamente nosotros teníamos que hacer una combinación de teclas para poder restaurar preferencias dentro de las herramientas de Adobe, ¿sí? Hoy por hoy ya lo podemos hacer directamente desde
acá la parte general, fíjense que dice restaurar preferencias al salir. ¿Por qué haríamos eso? Muchas veces puede ser que la herramienta se comporte de una manera extraña, ¿sí? En muchos casos puede ser que somos nosotros los que estamos equivocando, pero quizás nos equivocamos porque alguna herramienta quedó configurada de manera tal que no nos estamos dando cuenta, ¿sí? Porque estamos con 400 cosas en la cabeza, no nos damos cuenta. Entonces, bueno, una buena manera, ¿sí? Es restaurar las preferencias, ¿sí? Otra tiene que ver con que la aplicación se torna inestable, se cuelga y demás. Bueno, podemos restaurar las preferencias. En versiones anteriores, ¿sí? Versiones viejas de Photoshop, tenemos que apretar comando Control Alt Shift, ¿sí? Al hacer doble clic sobre el acceso directo, ¿sí? En simultáneo apretar y nos sale el cuadro de diálogo para poder restaurar. Bueno, hoy por hoy ya lo podemos hacer directamente desde acá. No voy a mostrarles nuevamente todo esto, pero sí quiero mostrarles lo último que está acá, que tiene que ver con controles mejorados, previsualizaciones de tecnología. Aquí ustedes van a ver que en la beta nosotros tenemos una característica que tiene que ver con la gestión color. Esto es importantísimo, ¿sí? No solamente para el ámbito de lo que tiene que ver con el foco de mi trabajo, que tiene que ver con la gráfica, sino que también con otras áreas, como por ejemplo, ¿sí? El cine. Adobe ha incorporado esta tecnología de OpenColor.io, donde podemos gestionar el color mediante OCIO, ¿sí? OpenColor.io. Esto tiene que ver con características de cine y todo lo que es los espacios de color, ¿sí? Que nosotros vamos a estar trabajando para pantallas de alta calidad y demás, que vamos a encontrar que tienen una gama, ¿sí? Muchísimo más amplia de la que nosotros podemos estar trabajando, ¿sí? Vamos a darle OK. Fíjense que en este caso, cuando utilizamos cada una de estas opciones, van a ver que dentro de la descripción me dice que algunas necesitan que se restaure, mejor dicho, que se cierre y se vuelva a abrir, ¿sí? Para que pueda hacer efecto ese cambio, pero para lo que es la configuración, fíjese que no es necesario reiniciar. En este caso, algunas, fíjese que lo que tiene que ver con la previsualización de rango dinámico HDR, para que surta efecto, sí. Pero esta que estaba destildada, que la acabamos de destildar, vamos a ver lo que hay. Dentro de edición, fíjense que no sé si ustedes en sus ámbitos de trabajo utilizan, ¿sí? Deberían utilizar la gestión color. Bueno, la tradicional tiene que ver con ajuste de color, ¿sí? Bueno, esta es la nueva característica que se va a empezar a incorporar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con una imagen que la tenemos que llevar a Premiere o la tenemos que llevar a After Effects, ¿sí? Que tenga que tener un espacio de color más amplio, bueno, podemos gestionarlo a partir de ahí. Ya que estamos acá, y esto no tiene que ver con inteligencia artificial generativa, sino que tiene que ver con el trabajo de base de Photoshop respecto de lo que tiene que ver con los ajustes, es algo que particularmente siempre hago referencia, es el tema de ajuste de color. Si ustedes se fijan, dentro del ajuste de color, ustedes van a encontrar acá que dependiendo del tipo de trabajo que ustedes hagan, van a elegir un ajuste predeterminado, o bien pueden utilizar alguno que ustedes hayan configurado de manera particular, o que les hayan pasado, ¿sí? De algún proveedor, ¿sí? De servicios y demás. Si ustedes se fijan acá, en este caso tenemos este iconito, que es un registro, que está desfasado uno de ellos, ¿sí? Y eso significa que está sin sincronizar. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, esta imagen dentro de Photoshop, la llevo a Illustrator y es muy probable que esa foto la vea diferente, ¿sí? En su color. Cuando la llevo a InDesign la voy a ver diferente y cuando la llevo a Acrobat la voy a ver diferente. Bueno, eso tiene que ver con que los espacios de color no están sincronizados, ¿sí? Y para eso, ¿sí? Si ustedes van acá a Archivo, para ver que hay una opción que quizás raramente utilicen, que es buscar en Bridge,
¿sí? Y Bridge, en realidad, que me va a permitir justamente, ¿sí?, sincronizar el espacio de color entre todas las aplicaciones. Fíjense que acá, dentro de, bueno, aquí tenemos también novedades. Dentro de la parte de edición tenemos ajustes de color, y fíjense que aquí está sin sincronizar. Bueno, cuando lo ponemos a aplicar, ¿sí?, ahí fíjense que dentro de los ajustes de color, ahí ya aparece sincronizado. Bueno, puedo elegir acá una configuración, ¿sí? Vamos a ponerle aquí, tiki, lo sincronizamos, y ahí ya está. Entonces, si yo abro Photoshop, si abro Illustrator, si abro InDesign, vamos a ver que en los ajustes de color ya está sincronizado. Ok. Bien. Bueno, voy a abrir nuevamente, ahora desde la beta, directamente este chico. Voy a abrir este que está desde cero. Bien. Guillermo comentaba recién de todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Todo el contenido que nosotros generamos con esta tecnología se aplica a algo que Adobe está incorporando, que sigue estando en fase beta, pero son las credenciales de contenido, donde aquí nosotros podemos activarla. Aquí dentro de credenciales de contenido. ¿Sí? Ahí. Fíjense que acá lo que nos va a estar mostrando, ¿sí?, es directamente el recorrido de una imagen, y si una imagen original que nosotros le agregamos tecnología de inteligencia artificial, nos va a dar toda una capturas de miniaturas de las distintas instancias, ¿sí?, en donde ha sido manipulada esa imagen. Ese es el iconito de credenciales de contenido. Acá fíjense que en este caso, ¿sí?, nosotros tenemos esta imagen que originalmente era esta. Esa que está ahí. ¿Sí? Y esta imagen, fíjense que si nosotros vamos a las propiedades, ¿sí?, ahí tengo este prompt, ¿sí? Muchas veces por ahí uno está utilizando otras tecnologías de inteligencia artificial generativa, que a lo mejor solo admiten el idioma inglés. Bueno, la tecnología de Firefly está en más de 100 idiomas, por lo tanto es una gran ventaja. Pero bueno, en este caso fíjense que tenemos la descripción en inglés, pero me lo hizo en principio con un tamaño, ¿sí?, apaisado, y yo lo quería en vertical. Bueno, tenemos ahí el fondo, voy a seleccionar, vamos a invertir ahí. Le voy a poner que quiero un relleno generativo, no le pongo nada. Esto puede ser que en algún punto nosotros jugando, ¿sí?, aquí empecemos a componer desde cero una imagen en donde de forma aleatoria, ahí me va a estar dando distintas muestras. En este caso me voy a quedar con esta. Si seguimos ampliando, vamos a ampliar para este lado. Vamos a poner la ampliación generativa. Esto puede ser un truco también, para cuando estamos trabajando con imágenes muy grandes y quizás lo que nosotros queremos generar es un espacio muy, muy, muy grande, y por ahí el detalle, ¿sí?, no alcanza a ser lo suficientemente bueno como para que nos resulte útil, ¿no es cierto? Bueno, vamos a quedarnos con eso. Fíjense que nosotros podemos tener como punto de partida simplemente, ¿sí?, ampliaciones generativas, ¿sí?, y en la medida que empezamos a agregar distintas características, obviamente que vamos logrando una composición. Todas estas cosas en realidad van mejorando. Fíjense que si nosotros ahí comparamos una con otra, ahí tenemos un desfasaje, hay algo que
no me termina de convencer. Bueno, como estamos en Photoshop, en este caso, nosotros todo esto lo podemos ir enmascarando y trabajando de acuerdo, ¿sí?, a nuestro requerimiento, ¿sí? Muchas veces, a lo mejor, en este caso, podemos tener este punto de partida y para poder arreglar eso, nos resulta más práctico hacerlo nosotros de forma manual que estar buscando distintas alternativas. En fin, esa es la gran ventaja que nosotros tenemos de tener Firefly dentro de Photoshop. ¿Mm? Bien. Hay mucha gente que trabaja con Photoshop para generar piezas que involucren no solamente imagen, sino que también texto. Sí, bueno, hay algunas características que aquí podemos mostrar respecto del texto. Fíjense que acá, cuando ustedes generan una capa de texto, de forma predeterminada pone un texto falso, ¿sí?, un lorem ipsum. Pero acá les voy a mostrar lista de componentes. Acá. Y si ponemos 1 punto, vamos a ponerle ítem 1, automáticamente, ¿sí?, el poner 1 punto me está tomando que el texto que estoy colocando es una lista. Eso tiene que ver justamente con esto. Vamos a ir a ventana, en este caso párrafo. Características que nosotros vamos a tener ya incorporadas en nuestra herramienta de texto en Photoshop son las viñetas y números. Fíjense que aquí bastan con poner 1 y un punto para que esto ya directamente se transforme en una lista. Vamos a cambiar acá, que son viñetas, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que ahí, en la medida que nosotros vamos escribiendo, vamos a ponerle acá ítem 2. Si damos un tabulado, fíjense que en este caso me pone otro bullet, otra viñeta. Acá si le ponemos números, fíjense que aquí le damos el tercero, le ponemos el tabulado y me va cambiando. Bueno, características que, bueno, se van incorporando para hacer más accesible, más fácil el trabajo dentro de texto dentro de Photoshop. Si bien es cierto, si esto lo comparamos con otras aplicaciones como InDesign, por ejemplo, el manejo de texto es perfecto, ¿sí? Aquí obviamente hay algunas características que se van incorporando, dado que hay muchos usuarios que trabajan directamente texto e imagen dentro de Photoshop. Obviamente que después esto, cuando entramos en producción, hay que ver qué salida le vamos a dar, cómo lo vamos a exportar para poder garantizar la calidad. Bueno, para eso también hay características dentro de Photoshop, dentro de los formatos, para que podamos preservar el texto, ¿sí? Y así preservar también la calidad. Características que nosotros acá podemos tener respecto de la inteligencia artificial generativa. Fíjense que aquí decíamos que tenemos generar imagen. Aquí estamos utilizando el motor de Firefly. Ustedes saben que Photoshop, así como todas las herramientas de Adobe, se pueden extender, ¿sí? Nosotros desde acá vamos a ver que en plugins, ¿sí?, podemos cargar y gestionar distintos plugins y podemos cargar por ahí modelos, ¿sí?, de generación de terceros, que en este caso, fíjense que aquí tengo uno que es Concept Art, que ahí ustedes pueden probar y cambiar, ¿sí?, características, ¿sí?, de generación de contenido con otras tecnologías que lo podemos ya tener acá directamente dentro de Photoshop. Obviamente que esto funciona con una API, ustedes directamente en cada una de estas soluciones de terceros, ¿sí?, pueden vincularla con esa API y obviamente tener registro y los créditos y bla, bla, bla.
Otra herramienta que no me quiero olvidar de mostrarles que es nueva, voy a acoplar esto. ¿Sí? Vamos a decirle que acople. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes van a ver que dentro de las herramientas, ¿sí?, hay un nuevo pincel, ¿sí? Es un pincel de ajuste. Este pincel de ajuste, ¿sí?, en realidad lo que nos va a permitir es trabajar de una forma mucho más rápida y dinámica, al igual que lo que veíamos respecto del pincel de selección, ¿sí? Este pincel, por ejemplo, van a ver que de forma predeterminada, como ustedes lo eligen, tiene un ajuste, que en realidad sería una capa de ajuste, que es lo que nos va a generar, de brillo y contraste, pero podemos elegir de niveles, de curvas, de exposición, de intensidad, tono, saturación. Bueno, las capas de ajuste que utilizamos habitualmente desde acá, fíjense que ustedes pueden ahí crear distintas capas de ajuste, podemos trabajarlas directamente con el pincel. ¿Qué me va a permitir esto? Por ejemplo, yo acá al chico lo quiero iluminar un poco. Bueno, tengo el pincel que puedo agregar, tener de forma permanente, que agregue, que pinte todo el tiempo, ¿sí? Le puedo cambiar ahí el tamaño y la dureza. Entonces voy a empezar a pintarlo. Fíjense que ahí lo estamos iluminando un poco. ¿Sí? Y obviamente, de manera contextual, una vez que elegimos y empezamos a pintar, vamos a encontrar que nos aparece el panel de propiedades. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, directamente, ¿sí?, cuando pintamos sobre la imagen, lo que estamos generando es una máscara. Fíjense que ahí lo que hicimos fue generar una máscara. Simplemente, esto lo que hace es posicionar la capa de ajuste, ¿sí?, con su respectiva máscara, y de aquí vamos a tener el control. Lo mismo va a pasar con, yo quiero trabajar con curvas. Bueno, aquí cuando empiezo a pintar, ven que ahí estoy trabajando con curvas, ¿sí? Y de aquí puedo manipularlo. Pero, ¿esto ya existía? Sí, en realidad nosotros lo podemos hacer desde acá. Fíjense que puedo aquí seleccionar, voy a quitar esto, voy a agarrar el lazo, no, voy a agarrar la herramienta, en este caso de selección de objetos. Simplemente ven que cuando paso por encima, voy a seleccionar al chico, ¿sí?, y voy a quitarle ahí. Bien. Ustedes van a ver que muchas veces puede ser que lo que ustedes quieran seleccionar no sea eficiente la herramienta y prefieran hacerlo de forma manual. Fíjense que acá directamente la cabeza del chico no la quiero solamente lo que es el buzo. Teniendo eso como punto de partida, por ejemplo, en vez de utilizar esa herramienta nueva, que, insisto, es muy práctica, ¿sí? Pero bueno, les estoy mostrando que esto aquí podíamos hacerlo directamente desde acá. Tono de saturación, fíjense que genera la máscara, tengo el cuadro de diálogo, le quiero cambiar el color, listo. Bueno, en vez de hacer este proceso de generar una selección, con eso generar desde acá una capa de ajuste, directamente con esta herramienta, eligen cuál va a ser la capa de ajuste, y directamente empiezan a pintar. Vamos a decirle que, en este caso, vamos a decirle que quiero hacer una corrección selectiva. Venimos acá. Venimos acá. ¿Sí? Entonces ahí estoy afectando los rojos, y en los rojos quiero que tengan ahí más amarillo, en fin, quitarles un poco de magenta, en fin. El punto de partida, si bien es cierto, es mucho más dinámico, ¿sí? Ninguna es mejor que otra, simplemente tiene que ver con una dinámica, esto tiene que ver con productividad. Acá vamos a ver que esta herramienta, ¿sí?, tiene algunas características que, bueno, obviamente van a hacer quizás inclinar la balanza a trabajar de esta forma, pero bueno, eso va en el uso que uno tiene de la herramienta. A lo mejor hacerlo de esta forma, uno tiene ya un sistema ya automatizado que me va a permitir trabajar más rápido. Eso no quiere decir que no puedan convivir. Bueno, hay muchas herramientas que en primera instancia
aparentan que son muy simples y pueden llegar a ser obsoletas, siguen estando y siguen conviviendo porque, bueno, en determinados contextos hay algunas herramientas que, por ejemplo, la varita mágica existe desde siempre. Sin embargo, cuando nosotros tenemos que seleccionar algunos elementos, quizás la herramienta de selección rápida sea más eficiente o la herramienta de selección de objetos sea más eficiente. Como estamos con esto de seleccionar, voy a abrir otro documento. Hugo, te hago mientras haces esto, Sí, una pregunta que nos están haciendo que es de Ana y que dice, ¿qué espacio de trabajo es conveniente usar para este tipo de correcciones? ok. Eh, en este caso, en particular, ustedes tienen de forma predeterminada el espacio de trabajo que viene por defecto, que es aspectos esenciales, ¿sí? Eh, Insisto, esto va en comodidad del usuario. A mí particularmente me resulta más cómodo tener la barra de herramienta en 2 columnas, ¿sí? Bueno, acá cada vez que me poso en estas herramientas, ustedes ven que aparece un emergente que es una ayuda en formato de video y qué sé yo. Esto también desde las preferencias se puede sacar. Digo, muchas veces a lo mejor esto termina molestando. Eh, Decía, este espacio de trabajo, fíjense que tiene una sola columna, las capas la tiene por acá abajo, tiene las propiedades ahí, quizá me resulta incómodo, ¿sí? Particularmente podría tener ahí las capas, ¿sí? Podría tener las propiedades, ¿sí? Ese quizás es el punto de partida, eventualmente, si voy a estar trabajando con imagen, obviamente que quizás quiera tener el panel de color, ¿sí? El panel de color acá, vamos a decirle que lo voy a tener por ahí. Ok. Esto lo puedo llevar hacia acá. Bueno, en función de esto puedo configurar aquí estas herramientas, estos paneles, mejor dicho, ¿sí? Canales, ¿sí? Y biblioteca, ¿sí? Este quizás puede ser un... ¿dónde tengo biblioteca? Se me perdió. Acá. Acá. Bien, vamos a tenerlo aquí. Aquí. Esto lo tiro. Lo podría tener acá. ¿Sí? Entonces, podría tener capas, propiedades, ¿sí? Particularmente, este es mi punto de partida, ¿sí? Obviamente que aquí cuando nosotros empezamos a agregar cosas, yo particularmente me dedico mucho a hacer retoque, ¿sí? Y restauración de imágenes y demás. Por lo tanto, utilizo mucho capas y canales, ¿sí? Y obviamente tenemos aquí el panel de propiedades, que bueno, en la medida que incorporamos estas nuevas tecnologías, en el panel de propiedades vamos a estar teniendo, ¿sí? Todo el resultado. Una alternativa, ¿sí? Que yo lo practico mucho, es que es muy probable que tenga el panel de capas y el de propiedades en simultáneo. Bueno, dependiendo del monitor, dependiendo de características de hardware que nosotros tengamos, ¿sí? Una alternativa es quizás tener el panel de capas, el margen izquierdo, propiedades, y aquí, aquí porque estoy trabajando en la notebook, que tengo muy reducido el espacio, aquí esto puede ser una alternativa. Decía, características que quizás nosotros podemos utilizar para, mejor dicho, herramientas que podemos utilizar para realizar selecciones. Fíjense que acá tengo un montón de elementos para poder seleccionar, ¿sí? Desde personas, aquí tenemos los chicos, tenemos distintos elementos que podría aquí, por ejemplo, venir con la herramienta de selección de objetos y seleccionar a este señor. ¿Ok? Ahí ustedes van a ver que, bueno, lo que hice fue hacer un barrido, pero en la medida que ustedes eligen esta herramienta, van a ver que aquí esto empieza a buscar.
y me va a empezar a marcar aquellos elementos que detecta, ¿sí? Y quizás esta tarea pueda resultar práctica en algunos casos, ¿sí? Lenta en otros, ¿sí? Por lo tanto, puedo hacer un barrido, puedo cambiar aquí, en vez de ser un rectángulo, que sea un lazo, donde quiero seleccionar aquí solamente este coche. Bueno, ahí me lo detectó. En fin. Si esto lo quisiera hacer con la varita mágica, obviamente que sería bastante tedioso. La herramienta de selección rápida también. Sin embargo, todas conviven. Pero lo cierto es que hay características que se van incorporando y que quizás están un poquito ocultas y que no usamos de forma permanente. Fíjense que acá, dentro de capas, ¿sí? Tienen una opción que se llama enmascarar todos los objetos. ¿Sí? Aquí cuando lo digo que enmascare todos los objetos, va a estar analizando, ¿sí? Y va a generar distintos grupos, ¿sí? De enmascarados. Vean que se está tomando su tiempo, pero son muchos los elementos que estuvo enmascarando. Fíjense que tenemos ahí 56 objetos. Por ejemplo, aquí tenemos una selección para este señor. Voy a cambiar el fondo por una capa. Directamente voy a tirar la capa ahí dentro. Y fíjense que ahí ya tengo una máscara muy rápida, de manera tal que aquí obviamente tiene ciertas imperfecciones, pero la imperfección la puedo trabajar desde acá. ¿Sí? Directamente, aquí nosotros cuando trabajamos en una máscara, lo que hacemos es pintar de blanco aquello que queremos mostrar, ¿sí? Y con negro aquello que queremos ocultar. Entonces fíjense que acá, vamos a ver, ahí. Ok. Bien. Y por supuesto que esa máscara, ¿sí? La podemos perfeccionar desde acá, en fin, con las herramientas que ya conocemos. ¿Ok? Acá fíjense que esto, para no trabajar con el pincel de forma tan minuciosa, tirarle un poquito a Photoshop para que haga esta tarea, ¿no es cierto? Pero en fin, simplemente abrir un poquito el espectro de soluciones que a lo mejor nosotros tenemos en nuestro día a día, y sin embargo, bueno, existen herramientas nuevas que se van incorporando, y ahí nosotros tenemos que estar evaluando, obviamente, nuestro equipo, ¿sí? Si nosotros por ahí estamos en una versión del sistema operativo que a lo mejor ya no soporta la última versión de Photoshop, bueno, existen otras herramientas, ¿sí? Un poco la idea era mostrar la productividad que tenemos con estas herramientas nuevas, pero también mostrar herramientas que ya existen, ¿sí? Para poderle sacar el mayor provecho a esta aplicación que es maravillosa. Muy Eh, bien, Hugo. Vamos a ver si tenemos alguna preguntita y mientras voy a hacer un aviso parroquial y quiero publicarles nuestras redes de forma que nos empiecen a seguir en las redes y, y tratar de que si les gusta este tipo de workshop, bueno, ustedes van a recibir próximas invitaciones a otros trabajos de estos. Eh, Vamos a próximamente a trabajar sobre Adobe InDesign, seguramente sobre Illustrator. Vamos a ir viendo cada una de las aplicaciones. Ya estuvimos, o sea, si ustedes quieren o están interesados en recibir grabaciones de algunos de los eventos que ya vimos uno específico de Firefly, bien enfocado a eso, y quieren recibirlo, por favor, escríbanos o nos solicitan por acá mismo ahora. Vimos Adobe Express. Adobe Express es una herramienta nueva de Adobe, nueva, no es nueva, tiene ya un tiempo, pero explotó en este último tiempo. Y también, si quieren, le compartimos las grabaciones. Así que, bien, ¿tenemos alguna pregunta puntual? Están muy calladitos. sí, muy calladitos. Anímense, anímense.
Bueno, por lo pronto hay gente que se animó por lo menos a mostrarse, ¿sí? Sí, sí, Tanto sí. Flavia como Andrea. Andrea. Bueno, no sé si son todos diseñadores y cuál es el tipo de trabajo que hacen, ¿sí? Un poco la idea de mostrar estas nuevas tecnologías tiene que ver con mostrar que hay una evolución detrás de todo esto, ¿sí? Y hay muchas herramientas que, bueno, hoy por hoy me quedaron algunas características por mostrar, ¿sí? Por ejemplo, de lo que tiene que ver con el módulo de cámara RAW que tiene Photoshop, ¿sí? Que también va evolucionando de manera constante, y también ahí está incorporado tecnología generativa de Firefly, ¿sí? Dado que por ahí muchos fotógrafos profesionales trabajan con Lightroom, ¿sí? Dentro de Photoshop, características que nosotros tenemos en Camera Raw resultan muy interesantes, y bueno, ahí también tenemos la posibilidad de trabajar con estas nuevas tecnologías, ¿sí? Están preguntando algo. Bien. Bueno, entonces veo acá que solicitan las grabaciones. Por favor, envíennos, bueno, sus mails ya creo que los tenemos. Si hay alguien que no haya, que haya recibido el link directo de acceso y que no tenga, que no nos haya dejado el mail y quiera recibir la información, por favor, nos ponen ahí sus mails. Ahí estoy viendo un par de Gracias. ¿Sí? preguntitas. Te vamos a estar enviando. Ahí hay una preguntita que tiene que ver con el tratamiento de color de una fotografía, cómo copiarlo a una fotografía mía. En realidad, tiene que ver con el tipo de tratamiento que le estamos dando. Hay muchas herramientas como para poder hacer una igualación de color, ¿sí? Pero sí, lo que tiene que ver con los filtros neurales, hay un montón de cosas que sí, lo podemos hacer a través de esa opción, sin duda, ¿sí? Lo que estarías copiando ahí es el estilo de lo que es la composición de color, sí, se puede hacer. Ahí están preguntando sobre hay una herramienta, sí, que en este caso voy a dejar de compartir ahí. Dentro de la barra de herramientas hay una banana. En realidad tiene que ver con, no sé si conocen los huevos de Pascua. Los huevos de Pascua, no los huevitos de chocolate, sino, bueno, características que los programadores dejan, ¿sí?, ocultas dentro de las aplicaciones, ¿sí? Photoshop tiene varias de estas cosas, históricamente siempre lo ha tenido. Por ejemplo, dentro de las preferencias, cuando cambiamos el color de la interfaz, podemos, en vez de decirle que sea negro, gris más claro y blanco, o más clarito, pueden ser tostadas, cafecitos, donde tenemos café negro, hasta una lágrima. Y la banana tiene que ver con la configuración de las herramientas, ¿sí? Cuando nosotros elegimos la configuración de las herramientas, ¿sí?, apretamos la tecla Shift, al darle OK aparece esa bananita, ¿sí?, que realmente no tiene ninguna función, simplemente es decorativo, ¿sí? Bien. Bueno, genial. Bien, bueno, agradecerles por el día de hoy y esperemos que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos en la próxima. Bueno, gracias a todos por estar. Gracias a Muchas ustedes. Muchas gracias por la gracias. invitación. Chao. Buen fin de semana. Gracias. Chao, gracias. 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 Muchas gracias, buen fin de... Mandarles el Muchas certificado. gracias, Hugo.